Muy buenas. Hoy os vamos a hablar del diagnóstico en el linfedema. El linfedema es un edema que tiene un componente linfático. Suele ser por un fallo o una anomalía en el sistema linfático. Entonces, vamos a ello y vamos a hablar del diagnóstico. Primero de todo, tendremos que hacer una buena historia clínica, una anamnesis, unas preguntas de antecedentes, de signos clínicos, de visualización, de cómo está esa persona, de todo lo que pueda darnos datos para saber si tenemos claramente un linfedema o descartar otras patologías, que también es muy importante. Realizaremos bioimpedancia, que es una forma de valorar la cantidad de líquido extracelular que tiene ese miembro. Haremos una volumetría para medir también el volumen y comparar entre miembros. Haremos también una perimetría, lo mismo, para comparar entre miembros el perímetro, la diferencia de perímetros. Buscamos también hacer pruebas de imagen que nos dejen clara la diferencia que hay entre un edema y otro y la cantidad de acúmulo y demás. Haremos una exploración tanto palpando como visualmente de signos y síntomas de esa paciente y de ese miembro afecto. Importantísimo el diagnóstico diferencial. Tenemos que tener muy claras los síntomas y signos del linfedema y diferenciarlos de otras patologías, como puede ser la obesidad o puede ser el lipedema. Aquí tenemos los signos claros del linfedema. Lo primero de todo, un edema muy claro, la hinchazón del miembro, sea en la parte que sea o incluso en alguna parte del tronco. La inflamación, la hinchazón de una zona del cuerpo. Tenemos el signo de Stemmer, que es positivo porque no podemos pellizcar ese dedo. El signo de Stemmer es una prueba en la que intentamos pellizcar el dedo del pie o de la mano y en caso de que no nos deje pellizcar, es positivo. Porque hay un edema, hay un tirantez de la piel y entonces no nos deja hacer ese pellizco de la piel. Signo de fobia, dependiendo en qué estadio esté, pero normalmente es positivo si el linfedema es de los grados más severos, porque podemos calcar el dedo un ratito, unos segunditos, levantamos el dedo y nada más levantar vemos cómo se queda un hundimiento, como se ve aquí en la fotografía. Es muy típico también pliegues cutáneos, sobre todo en estados avanzados, porque ya hay un volumen más grande y entonces se producen esos pliegues cutáneos que son bastante molestos y hay que cuidar mucho que no se infecten, que no hayan heridas y desinfectar. Y pueden haber también vesículas linfáticas, lo mismo normalmente en estados más avanzados. Cuando el miembro es muy grande, la piel está muy tirante, está tan tirante que le salen unas ampollitas en la piel y esas son las vesículas linfáticas. En el diagnóstico por imagen tenemos distintas formas de valoración. Entre ellas está la linfogamografía. Esta es bastante útil porque nos hace ver la función del sistema linfático, tanto profundo como superficial, del cuerpo entero. El problema es que es muy costosa y muy duradera. Tenemos también la linforresonancia magnética. En ella nos demuestra y nos hace ver en imágenes 3D tanto el sistema linfático superficial como el profundo. Tenemos también la linfografía con verde de indocianina. Esta prueba consiste en inyectar interdigitalmente entre los dedos, sea en la mano o sea en el pie, una molécula fluorescente en la que luego con una pantallita y unos infrarrojos podremos ver ese líquido fluorescente en zonas donde hayan vasos funcionantes. Se verá el recorrido de ese vaso funcionante. En caso de que no funcione ese vaso linfático, habrá un estancamiento y se verá el color fluorescente acumulado en esa zona. Podemos hacer una ecografía, un ecodoppler, por ejemplo, que sobre todo ve patología vascular. Y podemos hacer un TAC y una resonancia magnética que nos va a ser muy útil también, tanto para tema vascular como para neurológico. Tenemos entonces una de las medidas para saber el volumen. Circometría. Lo hacemos con una cinta métrica, como vemos aquí en la foto. Medimos tanto los miembros superiores como inferiores, dependiendo de dónde tengamos el edema. En caso de miembros inferiores, se medirán las dos piernas,
para hacer la comparación entre una y otra. Y se hará una medida de unos 2 centímetros de diferencia entre una y otra y se toman por referencia las anatomías óseas, el hueso de los maleolos, de los tobillos, en el caso de brazo, muñeca, codo, etc. Habrá un edema si hay una diferencia entre un miembro y otro de 2 centímetros. La bioimpedancia, que es lo que hemos comentado antes también, es la medición del líquido extracelular. Es una resistencia al paso de la corriente. Es decir, cuanta más agua y más edema hay en un miembro, menos resistencia. Será inversamente proporcional. Tenemos también la volumetría por desplazamiento de agua. El volumen será igual al líquido desplazado. Nosotros meteremos el miembro, sea brazo o sea pierna, en un recipiente con agua y la cantidad de agua que salga fuera es lo que nos dará ese volumen, esa cantidad de volumen. Cuando hay un incremento del 10% o más con el otro, diremos que hay un linfedema. Y ya pues hablamos de la historia clínica, que es muy importante, la localización, de dónde está el edema, el origen, si es primario o secundario, si ha sido por una lesión externa o si ha sido de causa desconocida, que ha aparecido sin más. Tenemos que ver un poco el volumen, saber un poco en qué estadio puede estar, si en estadio 1, que es menos grave, o si en un estadio muy avanzado, como puede ser la elefantiasis. El aspecto, ver la coloración, ver si hay vesículas linfáticas, ver si hay algún problema en la piel de heridas o de algún tipo de infección. Preguntar si está tomando fármacos, porque es muy importante también saber si está tomando un tratamiento de cualquier tipo de patología. Ver un poco la evolución desde cómo empezó a cómo está siguiendo. Ver los signos clínicos, dolor, si tiene pesadez, si tiene tirantez. Ver y preguntar los tratamientos previos, porque es muy importante saber si anteriormente se ha hecho otros tratamientos para cualquier otro tipo de patología. Preguntarle también por los antecedentes, porque es muy importante saber si ha tenido antecedentes familiares, si alguien de su familia lo ha vuelto a tener, si ha tenido algún familiar que ha tenido algún tipo de cáncer o tumor y a raíz de eso ha tenido un linfedema. Y luego saber en qué tipo de estadio está, para, dependiendo en qué estadio esté, saber cómo y de qué forma tratarlo de la mejor manera posible. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo.